Bueno, muy buenas noches a todos. Eh, Mi nombre es Luis Ernesto Ángel, estoy en compañía de María Alejandra Prada. Ambos grupos colaboramos para hacer esta presentación, tanto el EMI como el SIG. Eh, y pues nada, esperamos que les guste mucho. ¿Cuál es el objetivo principal de esta charla? Que básicamente nos juntemos un poquitico de la parte del manejo quirúrgico y no quirúrgico, tanto como para médicos generales como los que quieren especializarse en alguna de las dos áreas. Entonces, pues nada, durante la charla esperamos bastante participación. Y pues nada, si tienen alguna duda o pregunta, pues estamos abiertos. Tenemos a nuestros dos expertos acá, la doctora Zaira Rojas y la doctora Marta, ambas especialistas. Pues nada, todos estamos al tanto de sus dudas y pues con cualquier cosita que pudiera llegar a surgir. Entonces nada, sin más preámbulo, pues demos inicio como tal a la presentación. Estas son las referencias que Buenas utilizamos. noches, no los estoy escuchando. Buenas noches, doctora Marta. Eh, no sé si sea un problema de nuestro lado, no sé si alguien más no me escuche. No, Lucho, si te escuchas. Doctora, de pronto pues intentar reconectar el audio, no sé si eso sirva de nuevo. Eh, Tal vez, no sé si ya nos escuchas un poquito mejor, nos comentas, doctora, y ya miramos qué hacemos. Igual no nos está escuchando. Le estoy escribiendo, a ver. Eso, escríbele para que nos confirme. Doctora, ¿ya nos escucha? Vale, no sé si tengas de pronto el número de la doctora para... Me Ya escuchan, me pero estoy yo a comunicando. ustedes no. Aparece que ustedes están con el micrófono en silencio. Eh, Creo que no, doctora. ¿Alguien más está teniendo problemas con su Pasará. audio? Gustavo. Gustavo, no puedo escuchar. Ay, qué rabia. Gustavo. Bueno, pues si quieren damos unos momenticos para que la doctora se termine de conectar o no sé si prefieran seguir. De ahí Yo creo que como por el tiempo, Male, nos toca empezar, yo creo que ya. Sí, pero es sigue, que sigue no, tranquilo. no puedo, ¿Lo está escuchando? lo escucho yo, la que no escucho soy yo. Ellos ven todo. Entonces, Doctora, vamos a silenciar un momentico y cualquier cosa estamos súper salgámonos y pendientes de volvemos a entrar, actualizar. dice. Yo sé que no me oyes, igual ya te escribí un mensaje, por si acaso se te activa el audio. Dale, Lucho, tranquilo. Listo.
Entonces, bueno, como les venía comentando, estas fueron las referencias que utilizamos para la realización de la charla. Hay una lectura muy buena que de hecho creo que se acaba de conectar el doctor Navarrete. La lectura del doctor Navarrete nos ayudó mucho a hacer esta charla. Pues para la parte de cirugía, pues tenemos algunos artículos del Sevier y de la revista chilena. Entonces, bueno, lo principal, Male, si quieres dar. Listo. Bueno, ¿cómo están? Muchísimo gusto. De parte del Grupo de Cirugía Plástica, estamos muy complacidos de estar en esta charla. Básicamente queremos traerles una definición sencilla y que puedan recordar de pues lo que son las quemaduras. Básicamente, estas son lesiones tisulares por una exposición a agentes físicos, químicos, biológicos incluso, que van a originar un daño muy puntual y característico, reconocible clínicamente en el espesor de la piel, que puede ser parcial o total, y básicamente va a desencadenar una respuesta sistémica que puede llevar incluso a la muerte del paciente. Va a ser mucho más común en los grupos etarios, pues, los limítrofes de edad, entonces en niños y en ancianos o personas pues mayores. En Colombia nosotros tenemos un agente causal de quemaduras muy grande, que sería las quemaduras por pólvora, que pues básicamente el 31 de diciembre del año pasado pues disminuyó muchísimo, y llegando solamente a 664 personas en el país quemadas por pólvora. Y pues el número ha ido decreciendo gracias a las políticas que tenemos actualmente mediante pues para manejar el uso y controlar el uso de dicho artefacto. En la diapositiva pueden ver un esquema anatómico de la piel. Entonces quiero que se vayan familiarizando pues con él. Es muy sencillo, es muy básico, para que recuerden las capas que nosotros tenemos y el grosor o espesor o profundidad que van a pues ocupar las quemaduras. Entonces, pues si se los dejamos ahí, ya más adelante lo vamos a profundizar más. Listo, acá queremos traerles nuevamente, yo sé que el grupo de emergencias ya lo ha ido dialogando bastante, pero pues nuestro grupo de plástica no tanto, que pues tenemos las zonas de Jackson. Estas son unas zonas que se idearon cerca de 1951 para hablar o pues describir puntualmente los puntos fisiológicos mediante los cuales impacto o el trauma de la quemadura va a afectar nuestra piel. Entonces, la primera zona es la zona de necrosis, es el punto directo del trauma que va a recibir el calor, en el que pues básicamente van a morir las células, se produce una desnaturalización proteica y se pierde la arquitectura general de los tejidos. ¿Vale? Después vamos a tener la zona de éstasis. En esta los tejidos vecinos al trauma, que son metabólicamente activos durante algunas horas, pues van a hacer una vasoconstricción para tratar de protegerse y rodear esa zona de trauma. Cuando se rodea la zona de trauma, estamos tratando de limitarla y que la pues, lesión no crezca. Si esta zona no recibe tratamiento de forma aguda o de forma pues, temprana y rápida, como veremos a continuación, también se puede perder. Entonces la idea es llegar a salvar nuestra zona de éstasis, que va a ser pues blanca, matizada, etcétera. Y por último tenemos la zona de hiperemia. Esta zona es más externa pues la zona más externa de la quemadura. Y no, pues o sea, en estado de una vasodilatación va a permitir la nutrición de nuestra zona de éstasis. Aquí no va a haber muerte celular. Y si el paciente entra en un choque o en una sepsis, tiempo después del trauma podemos llegar a ver muerte y aumento de la profundidad de la quemadura, que no sería la idea, ese es el caso más extremo, y esta zona de hiperemia normalmente se conserva. Listo, a continuación, entonces, pues queríamos traerles un poco de cómo se hace la descripción clínica de las quemaduras cuando nos llegan al servicio de urgencias. Entonces, pues básicamente era lo que les comentábamos, que tenemos que saber que la piel tiene pues un espesor puntual, tiene dos capas grandes, la epidermis y la dermis, que ambas tienen pues por su parte unas capas puntuales que no pues es sujeto de esta charla a describir. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el espesor parcial de una quemadura va a ser aquel en el que el trauma solamente se va a mantener en la capa superficial de la piel y en pues la espesor total va a comprometer todo el grosor de pues nuestra piel, incluso exponiendo el tejido celular subcutáneo. Lo importante en estas quemaduras, pues la diferencia entre espesor parcial y total, es el manejo que nosotros le vamos a dar. Una quemadura de espesor parcial puede sanar incluso por sus propios medios
reducida, si está controlada, o con curaciones muy sencillas en urgencias que describiremos más adelante. En cambio, las quemaduras de espesor total normalmente van a requerir hospitalización y más que nada requerirán un abordaje quirúrgico más específico y más especializado a posterior. Como pueden ver, hay una tabla que les queríamos traer sobre las diferentes clasificaciones mediante las cuales podemos describir una quemadura en el servicio de urgencia. En un primer momento nos encontramos con la clasificación de Converse-Smith, en la que pues vemos lo que utilizamos a diario, son los grados de las quemaduras. Entonces tenemos el primer grado, el grado 2A, el grado 2B y el grado, pues el tercer grado. También tenemos la Benem Artigas, que pues habla de quemaduras tipo A, quemaduras tipo AB y quemaduras tipo B. Si se dan cuenta, eh, ambas clasificaciones nos están comentando lo mismo, la profundidad, las capas que se ven afectadas y la presentación clínica. Entonces, pues sí, tener en cuenta que un primer grado va a ser una piel roja, seca, caliente, dolorosa, que es como cuando nos quemamos con el sol y nos estamos descarapelando. Ya un grado 2A, entonces vamos a ver edemas, lictenas o ampollas y mucho, mucho dolor. En un grado 2B, básicamente se va a afectar la dermis reticular, que es la parte más profunda pues de la dermis, que es la capa profunda de la piel, sin que haya exposición del tejido celular subcutáneo y de las terminaciones nerviosas. Entonces aquí vamos a ver un fondo rojo por la lesión en los pequeños vasos, ya que en esta zona es donde tenemos la mayor vascularización y vamos a tener una piel elástica con llenado capilar pues presente. En el último grado ya vamos a encontrar una piel dura, rígida, blanca, con pérdida de circulación y pérdida pues nerviosa y pues se va a afectar el espesor total de la piel. Eso quiere decir que va a haber exposición del tejido celular subcutáneo. Listo, entonces acá queremos que por favor pues los integrantes que estén presentes de ambos grupos nos ayuden a describir o pues nos digan cómo describirían estas quemaduras que les presentamos de pacientes reales si les llegan al servicio de urgencias. Se pueden equivocar, la idea es aprender todos, entonces los invitamos a aprender los micrófonos, a escribirnos cómo describirían eso, por favor. El que sea, que nos diga, no, eso es una quemadura tipo tal. Y ya, eso es todo lo que tiene que decir. Buenas noches, esa es una quemadura grado 2, pero tocaría quitar la ampolla para ver cómo se ve el lecho para determinar qué dermis está afectada. Súper bien. Aquí en el chat también Estefanía Cristancho nos dice que es grado 2A, súper, súper bien. Como les decíamos, las flictenas son características de este tipo pues de quemadura o de este tipo de profundidad de quemadura. Y como nos decía Javier, es importante retirarlas para ver realmente y pues, confirmar realmente la profundidad de la quemadura. ¿Al siguiente? ¿Alguien se anima a describir esta quemadura? Súper bien, ahí en el chat están contestando y sí, en efecto, como podemos ver, tenemos un fondo rojo, sangrado en gota de rocío o pues un fondo básicamente hemático que nos está hablando de la lesión de los capilares y pues de la dermis reticular. Siguiente. Ya aquí pues no sé si les parezca más fácil describirla, no sé qué opinen. Exacto, muy bien, Jonathan. Muy bien, todos los que están contestando por el grupo, excelente. Esa es una quemadura grado 3. Entonces, lo sabemos porque vemos que el fondo es un tejido blanco, muy rígido, terso, sin circulación. En este paciente, no, o sea, no le va a doler si nosotros tocamos o manipulamos ese tejido porque las terminaciones nerviosas ya no están presentes. Dale siguiente, por favor. Y aparte les quería mostrar esta que nos lo explicaba en la diapositiva anterior. Aquí estamos viendo un paciente carbonizado en lo que la literatura denomina una quemadura grado 4. Esas quemaduras, como se pueden dar cuenta, tienen de fondo, pues, bueno, están una quemadura mixta junto con grado 3.
y vemos que la piel está completamente negra, rostizada, se podría decir, y es una piel sequísima, sin terminaciones nerviosas, sin sensibilidad, sin posibilidad de movimiento, sin vascularización, y bueno, como su nombre lo indica, carbonizadas completamente. Aparte de eso, cuando nosotros nos llegan nuestros quemados al servicio de urgencias, tenemos que escribir el porcentaje de la superficie corporal total que se haya visto afectado por la quemadura. Entonces, tenemos que saber no solamente la zona, o sea, el sitio anatómico en el que se encuentre la quemadura, sino qué tan grande llega a ser. Para esto utilizamos diferentes métodos, pero uno de los más sencillos, y ya Luis pues nos ayudará a explicar otro que se usa, que es muy frecuente, eh, pues es utilizar la palma de la mano. Entonces, la palma de la mano del paciente, cada uno pues con su palma pues, lo puede hacer, y es equivalente al 1% de la superficie corporal total. Si la quemadura es superior a lo que mide la palma de la mano contando los dedos, ya pues es una quemadura que es superior al 1% de la superficie corporal total, y dependiendo de la extensión se tienen otros cuidados diferentes. Como lo explicaremos más adelante, una quemadura mayor al 10% de la superficie corporal total nos indica un manejo completamente diferente, porque el paciente no va a tener una zona, pues digamos, de éxtasis que pueda controlar semejante quemadura, y la inflamación va a ser muchísimo mayor. Listo. Entonces, para los médicos generales, para absolutamente todos, ¿cuál va a ser el manejo general que tenemos que tener con estos pacientes que reciben, digamos, estas quemaduras? Principalmente aquí vamos a hablar de quemaduras térmicas, no nos vamos a meter mucho con las quemaduras eléctricas ni químicas, porque realmente ellas tienen un manejo diferente y unas complicaciones diferentes, pero yo les traigo básicamente todo lo que es de térmicas. Entonces, empezando porque lo primero que queremos saber, bueno, lo primero que tenemos que saber es que tenemos tres fases como tal en esta terapia. Lo principal, la reanimación temprana; lo segundo, lo manejo de las heridas; y lo tercero, la parte de rehabilitación. Especialmente si estos pacientes sufren quemaduras en sitios funcionales, eso tiene unos cuidados específicos, tampoco los vamos a mencionar tan a fondo porque eso tienen cuidados, al final les vamos a hablar de eso un poquito, pero eso tiene, digamos, como cuidados específicos de cada una de las áreas, y cada una de las áreas como que tiene sus propios manejos, pero les vamos a hablar como generalidades. ¿Qué es lo más importante? Evitar la parte del choque distributivo y polémico, lo que nosotros llamamos el choque del quemado, precisamente porque nosotros tenemos que recordar que esos pacientes están perdiendo grandes volúmenes de líquido. Esos pacientes, ya que pierden la barrera como tal de la piel, básicamente lo que están haciendo es sacar todo el líquido que tienen intracelular y lo están botando al espacio extracelular, inclusive al espacio intersticial. Entonces, estos pacientes les tenemos que correr con la parte de la reanimación temprana. Ya sería básicamente eso con esa diapositiva. ¿Cómo debe ser el manejo de esos líquidos? Entonces, lo principal es que ahorita lo vamos a ver en el ABCDE, lo que recomiendan las guías es iniciar como tal con un bolo inicial, dependiendo de si es un niño o un adulto. Tienen diferentes valores, ahorita lo vamos a ver. Si tienen si tienen una área de superficie corporal quemada mayor del 20% en adultos o mayor del 10% en niños, iniciamos como tal la terapia de reanimación hídrica como tal en el ABCDE, en la primera parte. Si no, tenemos que esperar como tal a la evaluación secundaria, hacer el cálculo del área de superficie quemada y como tal iniciar la parte de reanimación hídrica. ¿Qué es el fluid clip? Esto, digamos, es un término adoptado ahorita en la medicina que habla acerca de la resucitación hídrica excesiva. Cuando le generamos como tal a los pacientes edemas secundarios a una reanimación que no es adecuada porque le estamos pasando mucho líquido. ¿Cómo lo vamos a evitar? Ya lo vamos a ver más adelante, cómo debemos hacer como tal esa reanimación hídrica adecuada. Y lo último que les quería decir en esta diapositiva es que muchas personas todavía piensan que el uso de bolos como tal están recomendados en los pacientes quemados, y esto no es cierto. Nosotros no utilizamos bolos como tal en los pacientes quemados, no pasamos líquidos rápidos como tal a estos pacientes. ¿Por qué? Porque igual ese líquido que nosotros les pasemos lo van a extravasar, así de rápido como se los pongamos, lo van a extravasar. Entonces, esos pacientes no vamos a utilizar bolos, vamos a utilizar como tal terapia de infusión, y vamos a revalorar a esos pacientes cada hora. Ya les voy a explicar. Entonces, listo. Primero lo primero, la parte de la evaluación primaria. Entonces, siempre lo primero va a ser hacer al paciente mismo. Monitorizar al paciente, ponerle un acceso intravenoso o intraóseo, dependiendo de cómo sean las características clínicas del paciente. Recordar que los accesos intraóseos no los podemos colocar sobre las superficies quemadas. Eso sí es muy, muy, muy importante. Tenemos que buscar un sitio en donde no esté quemado el paciente para poner esos accesos.
Y lo tercero, buscar si el paciente tiene un requerimiento de oxígeno. Usualmente los pacientes que tienen lesión de la vía aérea requieren oxígeno y esos pacientes usualmente se utilizan máscaras de no inhalación a 15 litros para suplementar el oxígeno. No utilizar cánulas nasales o otros dispositivos que en el momento como tal no estén indicados. Eh, entonces, listo. Eso para la parte de hacer el paciente mío. En la parte de la A, entonces, ¿qué es importante ver en ese paciente? Lo usual que nosotros vemos en la sala de urgencias, ver si la vía aérea es permeable, mantenible, si tiene objetos extraños en la vía aérea. Importantísimo, el control de la columna cervical. Es importante recordar que esos pacientes usualmente vienen de traumas, esos pacientes que, digamos, los encontramos en un incendio de un edificio, que les ha caído cosas encima. Entonces, importante entender que esos pacientes usualmente tienen traumas y necesitan control de la columna cervical. Eh, ya digamos de entradita, nosotros hay muchas guías que recomiendan ya considerar a esos pacientes politraumatizados. Eh, entonces, pues les dejo ahí como el dato. Y lo más importante también es dar la orden de nada vía oral. Todo lo que le vamos a administrar al paciente va a ser de manera intravenosa. ¿Qué vamos a hacer en la parte de la B? Descartar netamente urgencias. Que si el paciente tiene un tórax inestable, que si el paciente tiene un hemotórax, un neumotórax, etcétera. Todas esas complicaciones tenemos que abordarlas en el paciente y tenemos que darles una solución ahí mismo. Verificar cómo está la expansión torácica, verificar si tiene quemaduras circunferenciales. Ya Male nos va a hablar un poquito más acerca de eso, pero eso digamos que es una urgencia porque puede hacer que la persona tenga una restricción como tal de la ventilación y por ende después la ventilación perfusión se nos cae y ese paciente como tal nos hace una hipoxia secundaria como tal a las quemaduras circunferenciales en tórax principalmente o en extremidades que pueda conducir como tal un síndrome compartimental y tenga que hacérsele una fasciotomía de emergencia o una aponeurectomía. En la C, ¿qué vamos a ver? Básicamente, si el paciente tiene sangrados ocultos, si el paciente está, bueno, también digamos como que hay algunas guías que recomiendan la cuantificación de la pérdida de líquidos en esos pacientes, sin embargo, es un poco difícil hacerla en la evaluación primaria, eh, pero principalmente ver la parte de sangrados y si el paciente es adulto y tiene más del 20% de área de superficie corporal quemada, iniciar como tal con una bolsita de lactato de Ringer de 500 cc y pasarlo en la primera hora. Eso es lo que nos dicen las guías. Si son niños, pueden ir desde los 125 a los 250 cc hora. Eh, Listo. En la parte de la D, es importante que todo el tiempo nosotros estemos revalorando como tal la vía aérea de esos pacientes. ¿Por qué? Pasa mucho, y de hecho ahorita les voy a hablar de algunos criterios, digamos, específicos que pueden, digamos, ayudarlos a saber cuándo intubar a estos pacientes, porque está pasando que alrededor del 60% de los pacientes que llegan a la unidad de quedados entubados les tienen que quitar básicamente el tubo porque no tienen, o sea, no tienen como tal ese compromiso que es necesario para tener el tubo endotraqueal puesto. Entonces, y ustedes saben que desentubar un paciente como tal lleva a muchas otras complicaciones. Entonces, ahorita vamos a ver puntualmente, digamos, cuáles son las recomendaciones para entubar un paciente. Ahorita, de hecho, creo que hay muchas guías que recomiendan los criterios de Denver, que los criterios de AVA, pero los que yo les voy a mostrar son criterios de la fibrobroncoscopia. Sin embargo, es importante también mencionar que esto que les voy a comentar todavía sigue en debate. No hay, digamos, algo certero que diga como no, cuando el paciente tenga esto, lo voy a entubar y punto. Eso todavía no existe. Eso se está reevaluando. ¿Qué tenemos que ver en la D particularmente que nos haga cambiar de opinión acerca de lo de la vía aérea? Sacarle un Glasgow al paciente. Si el paciente tiene un Glasgow inferior a 8, eso ya es una indicación para la intubación. Si el paciente tiene una intoxicación con monóxido de carbono o cianuro, digamos que esos pacientes como que tienen un tratamiento también específico, no nos vamos a meter mucho con eso. Y en la parte de la E, importantísimo exponer toda la superficie del paciente, ver si las heridas están como tal con ropa pegada, si están contaminadas, etcétera, etcétera. Toda la parte de la descripción de heridas que ya la vamos a ver también con Mario. Y muy importante la parte de enfriar la herida. Importante utilizar lactato de Ringer o solución salina normal también se puede utilizar y hacer un lavado como tal al paciente sobre las heridas durante 10 a 20 minutos. ¿Qué es lo que recomiendan las guías? Utilizar líquidos tibios y hacerlo en un ambiente a más o menos 37 grados para evitar que el paciente entre en hipotermia. Eso es, digamos, como lo más general que podemos ver en la evaluación primaria del paciente quemado. Listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer cuando la quemadura es leve?
Si bien los pacientes en urgencias pueden ser valorados por muchos tipos pues, de especialistas, nosotros tenemos la fortuna como médicos generales o sus futuros emergenciólogos slash cirujanos plásticos de atender este tipo de pacientes y su complejidad. Entonces, pues nada, queríamos traerles básicamente un repaso, pues, recordarles lo que se hace en urgencias cuando pues tenemos y nos enfrentamos a diferentes tipos de quemaduras. En este primer caso, cuando una quemadura es inferior al 10% de la superficie corporal total y es de espesor parcial, que serán la gran mayoría de los pacientes que nosotros llegaremos a ver, lo que se hacen son curaciones, porque necesitamos retirar esa piel muerta que pues dejó la herida, retirar las fliptenas, retirar todo lo que pueda ser un foco infeccioso para nuestro paciente. Entonces, básicamente se realiza un lavado con abundante solución salina, gasas húmedas, mediante las cuales podemos hacer pues la limpieza, como se ve en la imagen, de la piel, se hace con fuerza, la idea es retirar pues toda esa piel que sobra, ya no es útil, y dejar pues la capa más superficial que se pueda ver de tejido sangrante o pues de tejido vivo, mediante el cual pueda reepitelizarse esa zona afectada. Posterior a esto se cubre la herida con apósitos. Entonces, dependiendo de las instituciones, varía mucho los apósitos que se usan. Se puede usar Aquacel, por ejemplo, que nos ayuda muchísimo a epitelizar la piel, porque permite que toda herida sangrante o toda herida que esté pues húmeda, que sea húmeda, eh, epitelice muy fácil, pero también podemos utilizar otros pues, métodos de apósitos, por ejemplo, gasas vaselinadas sirven muchísimo para hidratar y para favorecer ese proceso de reepitelización, que después serán cubiertas por gasas o apósitos secos. Y por último, lo que se sugiere es pues que se cubra todo, pues esa gran eh, valga la redundancia, cobertura de apósitos con vendaje de algodón y vendaje elástico, pues para que pues no solamente soporte el apósito que acabamos de poner, sino para que brinde pues literalmente el respiro que la herida necesita sin comprimirla y sin favorecer un posible un pues edema o un síndrome compartimental, que es lo que se puede llegar a ver en el caso de que haya mucha extravasación líquida de este tipo de heridas. Por otro lado, cuando la quemadura es grave, vamos a entrar a una fase de cirugía en fase aguda inmediata. Entonces, cuando tenemos o nos enfrentamos a un paciente que tenga una quemadura grado 3 o como decía Luis, una quemadura circunferencial que evite el movimiento de músculos necesarios para la respiración, que esté ubicada en tórax, a nivel cervical o en las extremidades, vamos a necesitar de este tipo de descompresiones que permitan liberar el edema que se pues, ha ido acumulando en los tejidos para que puedan regresar a su arco de movilidad normal. El paciente obviamente no muera asfixiado, pues las extremidades no pierden su funcionalidad y no se genere un síndrome compartimental. Recordemos que este síndrome se caracteriza por ser un edema rígido, supremamente doloroso, en el que en última instancia se perderán los pulsos. No tenemos que llegar a pues esa etapa para actuar. Si nosotros empezamos a ver una clínica sugestiva del síndrome compartimental, tenemos que actuar muy rápido y pues pasar el paciente a una descompresión. Entonces, si quieres dar el siguiente. Lo que más comúnmente se realiza son las escarotomías y fasciotomías. Las escarotomías, como su nombre pues, lo indica, pues básicamente son cortes longitudinales normalmente, mediante los cuales vamos a poder ver, o pues la idea es llegar a visualizar el tejido celular subcutáneo. De esta forma liberamos la presión que hay en el tejido quemado y favorecemos que el edema no se acumule en los tejidos blandos, superficiales pues, de la piel. También se suele hacer en esquema de tablero de ajedrez, o pues lo que la literatura llama tablero de ajedrez, que es lo que están viendo en la foto inferior, en el que no solamente se realizan esos cortes longitudinales, sino también cortes transversales para asegurar una mayor liberación del edema. Por otro lado, las fasciotomías, tenemos, pues, son incisiones de las fascias musculares para liberar la presión de los compartimentos musculares, sobre todo en extremidades. ¿Qué es lo importante aquí? Que las fasciotomías sí o sí deben ser realizadas por un experto cirujano en salas de cirugía. Y las esclerotomías no. Las esclerotomías incluso muchas no alcanzan a requerir anestesia local ni siquiera
por la gravedad y el impacto que ha tenido la quemadura sobre el tejido, que ya las terminaciones nerviosas están prácticamente perdidas. Y lo que buscamos es que literalmente el tejido se descomprima y libere toda esa presión que está acumulando por el edema masivo que llegan pues, a presentar estos pacientes debido a la respuesta inflamatoria de las quemaduras. En cambio, las fasciotomías sí o sí deben ser realizadas bajo anestesia general en salas de cirugía. Listo. Ya pasando entonces de la parte de los procedimientos de urgencia y de toda la parte de la evaluación primaria, entonces ya, digamos, nos podemos sentar un poquitico más con calma a mirar qué es lo que le está pasando a nuestro paciente. ¿Qué es lo que está indicado? Pues hacer el sample. Entonces acuérdense que el sample, signos y síntomas, antecedentes, medicamentos, bueno, lo que comió el paciente, lo último, exposicionales, etcétera, etcétera. Todo eso lo tenemos que preguntar en el paciente. Eh, entonces, en la parte de evaluación secundaria, lo que recomiendan, digamos, las guías, en el caso de que ustedes tengan una fibrobroncoscopia, es hacerla. Hacerla y buscar algunos signos cardinales que nos van a decir cómo está esa vía aérea. Entonces, digamos, en la parte más leve como tal de la pirámide, vamos a encontrar esos pacientes con la imagen como lo que les estoy mostrando en la A, que tienen congestión faríngea y hiperemia dentro de las 12 horas posteriores a la quemadura, edemas leves y áreas rosadas pequeñas con ampollas. Esos pacientes realmente, si ustedes tienen, digamos, estos pocos hallazgos, lo que recomiendan es no realizar una intubación. Esos pacientes tienen un factor, digamos que no muy digamos que no está indicada como tal hacer la intubación en estos pacientes. Y el grado de extubación de estos pacientes es bastante alto en la unidad de quemados. Por otra parte, si ustedes tienen un paciente que presenta una mucosa laríngea con congestión difusa, hemorragias puntiformes, edemas, ampollas de diferentes tamaños, si la mucosa se observa rojo o blanco, ya el movimiento laríngeo está restringido, en estos pacientes es que deberíamos estar empezando a considerar como tal el uso de un tubo. ¿Listo? Y ya en los últimos, que dice mucosa laringea pálida, amarilla, blanca, con edema, aumento de secreciones, mucosa ennegrecida, pseudomembranas, ampollas muy escasas, más rápidamente progresivos, laringe rígida, rápida de referencias anatómicas, más de la glotis que pueden llegar a parecer un balón, en estos pacientes sí o sí tenemos que intubarlos. Ahora, ¿cuál es la pregunta más grande? ¿Yo cómo sé o cómo le apunto a esos pacientes que tienen o no de manera sintomatológica, cuando yo no tengo, digamos, un fibrobroncoscopio a la mano, si debería o no debería como tal intubar al paciente? Ahora, estos síntomas que yo les voy a decir no son, digamos, específicos para decir tengo o no que intubarle, pero sí de pronto les puede dar como una idea de qué pueden hallar a la fibrobroncoscopia en relación a lo que les acabo de comentar. Entonces, en la A, ustedes van a encontrar un paciente principalmente con molestias en el cuello. Va a decir que le duele, que tiene problemas, digamos, para tragar, incluso pues son pacientes que pueden, digamos, decir como que sienten la garganta caliente, etcétera, etcétera. En los pacientes de la B, ustedes pueden encontrar que es un paciente que tiene disfagia, tiene tos, puede tener esputo carbonáceo. Esos pacientes pueden inclusive referir que tienen como una sensación como si fueran a pujar, como si tuvieran pus, eh, pero digamos que no tienen nada más, solo como que sienten que simplemente que están como pujando, como haciendo arcadas. Y por último, en los pacientes que sí o sí usualmente encontramos pacientes que tienen estridor laringio, que tienen asfixia, vienen desaturados, están taquipnéicos, tienen cialorrea, tienen tos severa, lo que les mencionaba, tos severa con esputo carbonáceo, ronquera y dificultad respiratoria, principalmente al acostarse. ¿Qué es importante de esto? Que, bueno, uno, si tienen como tal la posibilidad de hacer una fibrobroncoscopia al paciente, se la hagan. Y dos, si ven alguno de estos signos de alarma, como por ejemplo en la C, como que piensen si realmente su paciente cumple con alguno de estos criterios y otros que los hagan pensar que ese paciente necesita como tal el tubo. ¿Listo? Es como lo más importante que yo les quiero dejar, por lo que les venía comentando de que ahorita muchos médicos generales están haciendo intubaciones excesivas que no son necesarias en los pacientes que tienen quemaduras, bueno, que son grandes quemados. Ya para la parte, digamos, de la reposición de líquidos, me voy a referir a esta parte de la regla de los 9 o la regla de Wallace, en donde vamos a poder ver que el cuerpo se divide en diferentes regiones anatómicas. Como Male Prado ahorita les venía comentando, la mano es una muy buena regla para hacer una estimación, digamos, como que superficial, de lo que sería el área corporal total quemada de un paciente, en donde
la mano, mi mano, va a ser 1% de mi área corporal. Pero entonces, ¿qué nos dice la regla de los 9? Básicamente me dice, si yo, por ejemplo, tengo en mi extremidad derecha superior, mi extremidad superior derecha, mi brazo mide 9% como tal de mi área de superficie corporal total, es 9 del 100. Entonces, básicamente aquí lo que va a pasar es que, bueno, la otra cosa que yo les quiero mencionar acá es que no porque yo, digamos, tengo una quemadura parcial en mi brazo, voy a decir que tengo 9% de área de superficie corporal quemada, porque eso tampoco funciona así. Realmente los mayores resultados se han obtenido a partir de utilizar la regla de los 9 y la regla de la mano juntos. Y ya tratar de estimar así básicamente el área de superficie corporal quemada del paciente. Recordar que aquí, bajo básicamente el borde diafragmático, tenemos una línea que divide como tal la parte anterior del torso, del tórax, y este va a valer el 9%, el abdomen por adelante va a valer el 9%, y en la parte de atrás el otro 9% y el otro 9%. Por eso es que acá dicen 18 torso, 18 dorso. Básicamente es una forma diferente de verlo, pero es así. Y en la parte de las piernas, aquí nos vamos a dar cuenta que entonces la parte anterior va a valer un 9% y la parte también posterior va a valer otro 9%. Ustedes si se dan cuenta, en los lactantes esto cambia. Entonces en los lactantes vamos a tener que en lugar de 9, como es en el adulto en la cabeza, esta va a valer 9 en la parte anterior, 9 en la parte posterior. Vamos a tener la misma línea que divide aquí el tórax del paciente del abdomen y va a funcionar prácticamente igual, con la única diferencia es que las piernas van a valer 7 adelante, 7 atrás. Listo, eso es como lo único que va a cambiar ahí como tal en los lactantes. Entonces, ¿cómo va a ser esa reposición hídrica que les vine contando desde hace rato, que ya vamos a hacer después de que le hacemos el ABC al paciente en la evaluación secundaria? Entonces, ¿cuáles van a ser principalmente las órdenes con este paciente? Lo primero es hacer la restricción hídrica a este paciente. Nosotros somos los que vamos a cuantificar como tal ese líquido que le estamos dando y ese líquido que está excretando ese paciente. Digamos que hay algo que nos mencionaba el doctor Navarrete en su charla, que ellos en Simón Bolívar han obtenido muy buenos resultados en los pacientes que tienen lesiones de quemaduras de la vía aérea en posición semisentado y con micronebulizaciones cada 2 a 4 horas durante 24 a 48 horas de budesonida con dexametasona. Sin embargo, las guías también recomiendan utilizar adrenalina racémica, que no tenemos desafortunadamente aquí en Colombia, pero pues también si en algún momento ustedes quieren hacer algo en el exterior o algo por el estilo, si la tienen disponible, que sepan que no se pueden hacer micronebulizaciones. ¿Cómo vamos a hacer esta reposición hídrica entonces en estos pacientes? Principalmente me voy a centrar en los adultos, con la regla de los 10. Entonces, ¿qué nos dice la regla de los 10? Básicamente, en adultos que pesan de 40 a 80 kilos, vamos a coger el área de superficie corporal quemada, lo vamos a multiplicar por 10, y si ese paciente se pasa de los 80 kilos, o sea, por ejemplo, pesa 90 kilos, por cada 10 kilogramos de peso adicional, yo le voy a sumar 100 cc. Entonces, en este caso, les voy a hacer un ejemplo acá chiquitico. Si tenemos un paciente que pesa, por ejemplo, 90 kilos, por ejemplo, que tiene un área de superficie corporal quemada me lo voy a inventar, 60%. Yo esto lo voy a multiplicar por 10, eso me va a dar 600 cc, y como el paciente que estoy pensando me pesa 90 kilos, esos 600 cc, yo le voy a sumar 100 cc, para un total de 700 cc. Estos 700 cc, esto que acabo de escribir, un ladito, estos 700 cc básicamente yo los voy a dejar en una hora y yo voy a empezar a pasar como tal. Bueno, lo otro importante es que acuérdense que en el ABCDE o en la evaluación primaria, ustedes ya le habían puesto una infusión de 500 a ese paciente, tienen que ir ajustando con esto que están haciendo acá, porque si ya le pusieron esos 500, pues eso obviamente le tienen que restar a esos 700, quedarían 300, etcétera, etcétera. Eso para la parte de la primera hora tienen que ir ajustando de los líquidos. ¿Qué es lo más importante de esto? Esos pacientes toca ponerles una sonda y empezarles a cuantificar la diuresis. ¿Cuál va a ser nuestro objetivo? De 30 a 50 cc cada hora. Lo que nos dicen las guías más recientes es que si esos pacientes tienen entre 15 a 30, digamos, un ejemplo, si tienen menos de 15, entonces lo que tenemos que hacer es coger esta fórmula y esos 700 cc sumarle un 20% más.
y le tenemos que subir como tal los líquidos, porque no estamos llegando como tal a las metas. Si el paciente tiene de 15 a 30, subirle un 10%. Si tiene de 30 a 50, mantenerlo como vamos. Pero si el paciente ya se nos va para el otro lado y empieza a tener una diuresis de 50 a 200, vamos a ir disminuyendo los líquidos. Es importante que esta parte de la dinámica de líquidos pues sea aplicada de manera correcta, porque esto digamos no es una regla. Antes, esto se llama la regla de grupo modificada. Antes nosotros nos quedábamos muy cortos en líquidos. Como bien nos explicaba también el doctor Navarrete en su charla, antes lo que pasaba es que empezábamos muy fuerte en líquidos y luego simplemente el requerimiento de líquidos del paciente crecía de manera exponencial y nos quedábamos cortos. Entonces es importante todo el tiempo estar revalorando esto de los líquidos. Cada hora revalorar al paciente con los líquidos, revalorarlo, a ver si tenemos que bajarle o subirle la infusión de líquidos. Eh, ya básicamente eso es como lo más importante. También súper importante que más, esos pacientes usualmente permanecen en cama, hacerles profilaxis con anticoagulación. También gastroprotección, esos pacientes hacen úlceras de Crüling por estrés. Entonces, súper importante esos pacientes con IBPs. Y ya, eso es como lo más importante del manejo de la reposición hídrica en el paciente con quemaduras térmicas. ¿Qué pasa entonces en esta parte de los antibióticos? Entonces, yo no sé si alguien aquí, se puede ser del EMIC, puede ser del CIP, me diga, ¿antibióticos sí o no? Ah, bueno, Jonathan acá está haciendo una pregunta muy importante y creo que se me olvidó mencionarles, es que el cálculo del área de superficie corporal quemada, ya sea con Wallace o ya sea con la regla del INI, no me va a contar como tal las quemaduras de primer grado, ¿listo? Esto lo vamos a hacer solamente para los pacientes que tengan quemaduras grado 2 o 3. Las quemaduras de grado 1 no se cuentan dentro de esta parte de reposición hídrica, no se cuentan. Listo. Entonces, bueno, aquí Jonathan también nos está contando. Eh, no se hace rutinario, perfecto. Nosotros, por la quemadura per se, no vamos a aplicar antibiótico, a menos de que nosotros tengamos una alta sospecha de que la quemadura esté o sobreinfectada o que el paciente tenga alguna otra condición clínica que me condicione a ponerle antibiótico. Pero por la quemadura per se, nosotros no utilizamos antibióticos. Voy a eliminar esto de por acá. Listo. Listo. Eso es como la parte más importante. Y ya, para la parte de los criterios de ingreso a la unidad de quemados, pues si quieren le pueden tomar ahí una fotico, que va a ser, digamos, como lo más importante. En los pacientes que, digamos, tengan del 10 al 20% de quemaduras grados, los vamos a hospitalizar. Realmente con estos pacientes tenemos que tener bastante cuidado porque les venía mencionando que tienen un riesgo de deshidratación bastante importante. Los pacientes que tienen quemaduras principalmente por alto voltaje, no las hablamos en esta charla, pero es importante que sepan que esos pacientes que manejan quemaduras por alta tensión, que los golpeen rayo, por ejemplo, que manejan, digamos, cables de tensión alta, que están arreglando un cable, por ejemplo, de la tensión alta en Bogotá o en las afueras, etcétera, que tengan quemaduras circunferenciales que hayan requerido como tal una intervención quirúrgica para mejorar el BQ, perdón, también son totalmente necesarios de manejar en hospitalización o que tengan algunas otras comorbilidades. Ahora, esos pacientes que tienen, por ejemplo, lesiones por inhalación, que ya los vemos intubados, que necesitan soporte vasopresor, que necesitamos hacerles una reposición de líquidos a largo plazo, los vamos a preferir manejar, por ejemplo, en una unidad de quemados. O que, por ejemplo, tengan en los adultos básicamente unas quemaduras mayores del 20% de grado 2 o mayores del 10% en niños, o que tengan quemaduras de grado 3 en más del 5% de su área corporal total, es indicación como tal de ingreso a la unidad de quemados. O que, por ejemplo, tengan quemaduras químicas. Pues no hablamos de ellas, pero es importante que estos criterios los tengan a la mano y lo sepan, así que si le pueden tomar una foto, estaría perfecto. Bueno, ya para finalizar, pues quería traerles otras medidas quirúrgicas en fase intermedia y tardía que se usan en los pacientes quemados. Obviamente esto ya no se da en el escenario de urgencias, sin embargo, pues la idea es resolver dudas que pueden quedar y pues esto es lo que pasa cuando tenemos un defecto de cobertura resultante. Entonces, como podemos ver, en una fase intermedia se sugieren injertos de piel. Los injertos de piel se extraen del mismo paciente o pueden ser pues donados de otros pacientes, etcétera. Lo más común es que sean zonas donantes propias del paciente
que se usan para cubrir el defecto de cobertura que ya tiene per se, pues, nuestro paciente. Es el método más efectivo para el cierre cuando pues tenemos ese defecto y el lecho ya está vascularizado y no hay ningún tipo de piel muerta. Entonces, lo importante pues de esto es recalcar que lo principal para nosotros pensar en una reconstrucción futura de nuestro paciente es quitar todo foco infeccioso y dejar un tejido pues vascularizado favorable para la epitelización nueva del paciente, sea pues por crecimiento propio de la epidermis o por lo que les decíamos, lo que les comento pues de injertos de piel. El espesor de estos injertos será definido pues por el cirujano y según el área comprometida y la posibilidad de obtener una zona donante apta. Porque pues si bien los injertos de espesor total tienen una mejor, pues digamos, vida a posteriori, es más difícil que peguen y es más difícil que se adapten a la zona receptora si pues no está bien vascularizada. Entonces necesitamos que sea una zona pues con muy buena circulación para que pues el tejido donado sea bien aceptado. Ya de forma tardía para la reconstrucción pues de las cicatrices que queden posterior pues a las quemaduras, quería traerles estos ejemplos que son las etaplastias, las plastias en estrella o en X, las W-plastias, etcétera, que pues no son como tal el objeto de esta charla, pero sí la idea es entender que todo se puede reconstruir, todo tiene posibilidad de mejora, todo tiene posibilidad de reintervención a largo plazo, siempre y cuando el paciente esté estable, no haya infecciones, bueno, etcétera, etcétera. La idea es promover la funcionalidad, sobre todo en extremidades, en zonas cervicales, en zonas donde haya bridas o retracciones, que es como la complicación más común que van a presentar nuestros pacientes quemados, y sobre todo cuando las disfunciones llegan a ser muy molestas para la calidad de vida del paciente. Por ejemplo, en los ectopions, tanto labiales como pues palpebrales, que generan ojo seco y generan una gran molestia para nuestros pacientes, pues podemos llevarlos a este tipo de intervenciones pues mucho tiempo después. Y pues la idea es corregir las cicatrices producidas por las quemaduras y pues, retornar la funcionalidad del área dañada. Entonces, bueno, nada, ya para finalizar la charla, pues les queríamos dejar unos mensajitos aquí para que se lleven para la casa. Lo primero es, siempre ante un paciente que va a aplicar el ABC de manera prioritaria. Eso es realmente lo que salva vidas y lo que salva de complicaciones al paciente, pues más adelante. Tratar las condiciones que generan riesgo de muerte primero. Digamos, no ponernos a calcular el área de superficie corporal total en lugar de estar pensando, hey, debo entubar a este paciente, o hey, este paciente será que me está haciendo un neumotórax o un hemotórax. Primero va lo primero va lo que me puede generar la muerte del paciente. Lo tercero, súper importante, consultar con un especialista en cirugía plástica de llegar a ser necesario, especialmente si llegase a tener alguna complicación que pueda afectar como tal la ventilación del paciente o si se sospecha de que el paciente pueda hacer un síndrome compartimental que pueda comprometer como tal una de las extremidades del paciente. Es importante también recordar que la parte del manejo de líquidos es algo variable, no es algo estático, no es algo que nosotros no vayamos a cambiar durante el tiempo y todo el tiempo debemos estar revalorando a ese paciente. Y por último, siempre que se tenga dudas, lo mejor siempre es pedir ayuda. Siempre es pedir ayuda a los especialistas, pedir ayuda a otros colegas. Si no está muy seguro uno de qué hacer en una situación, siempre es importante saber que no puede contar con todo el personal asistencial. Y eso sería todo. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, pues los micrófonos están abiertos, tenemos a nuestros especialistas y de verdad muchísimas gracias por la atención. Cualquier duda, cualquier inquietud que tengan, de verdad, pues estamos acá para resolverla. La idea es preguntarle, obviamente, a nuestros pues, docentes acompañantes. Entonces, pues sin pena. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Pues doctora. María Alejandra, Luis Ernesto, muchísimas gracias por esa invitación y sí me ha parecido muy interesante el tema que se está explicando en el día de hoy, que noto que es de mucho interés para todos ustedes y para un gran grupo de los médicos que nos están acompañando. Gracias a esta invitación, pues me voy a permitir
contarles y participarles que estamos de inauguración en nuestro hospital. Se abrió la unidad de quemados, es un gran logro después de mucho tiempo porque pues para esto se requiere el cumplimiento de muchísimos requisitos y nos pusimos en tarea de hacerlo debido a que estos pacientes, como ustedes lo saben, tienen muchísima necesidad de atención. Los centros de atención son muy escasos. Tenemos poca referencia aquí en Bogotá. La unidad pediátrica está localizada en el Hospital de la Misericordia. Hay atenciones que no son las adecuadas en otros hospitales y los hospitales de referencia en donde se hacen atención de adultos y de personal pediátrico son la referencia nacional, pues que es el Hospital Simón Bolívar, al norte de la ciudad, y también el Hospital Simón Bolívar, que el Hospital de la Fundación Santa Fe de Bogotá, que hace 4 años, 5 años ya, abrió sus puertas y afortunadamente se les está aumentando el número de camas, pocas camas, para la necesidad que se requiere. Nosotros también, entonces, abrimos la unidad de quemados, estamos inaugurándola en este mes y vamos a hacer la oferta de atención a los pacientes adultos. Sin embargo, importante para nosotros que si nos llega a llegar un paciente pediátrico, debemos poder atender esa emergencia y poderle hacer lo primario, como ustedes comunicaban, que es la reanimación pertinente para hacer la remisión hasta donde esté el hospital pediátrico que nos asegure que nos lo va a recibir. Hemos tenido que hacerlo. Sí, nos han llegado pacientes pediátricos recién nacidos, hemos tenido que atender y atenderlos en salas de cirugía con todo lo que se requiere para poderlos remitir en las condiciones adecuadas hasta cuando ya no lo aceptan en los lugares correspondientes. No sé si tengan tiempo, yo tenía una presentación pequeña, la puedo hacer rápido, pero si ustedes me dicen, yo les puedo hacer, de acuerdo al tiempo de ustedes, hay una opción. Les comparto una charlita o si no, les hago unos comentarios de las charlas que ustedes hicieron, ya ustedes me dirán. Sí, doctora, pues me parece muy, muy chévere escuchar los comentarios y resolver las preguntas. Igual, pues no sé cómo estén de tiempo todos. Por eso Eh, pregunto. no sé, el grupo de emergencias como que considere, no sé. Pues la verdad, doctora, nosotros ya vamos un poquitico pasaditos de tiempo. Sin embargo, pues yo considero que de cualquier manera el que se quiera quedar, muchachos, ya la asistencia fue tomada. Entonces, el que se quiera quedar se puede quedar. Y el que no pueda, no tenga posibilidad, pues muchachos, no hay ningún problema, se pueden desconectar. De cualquier manera, pues Entonces, estamos pendientes del siguiente módulo. mire, vamos entonces a hacer una cosa que nos va como a resumir de ciertos de los puntos que se hablaron aquí. Importante entonces el manejo de la reanimación del paciente. Para ese manejo de la reanimación que se habló toda la charla es supremamente importante porque de acuerdo a ello vamos a hacer que el paciente tenga una buena o una mala evolución. Esa reanimación tiene en cuenta los factores que ustedes dijeron, que son los 5 ítems del diagnóstico, que relacionados con el tipo de quemadura, el agente, la profundidad, la extensión, si tiene compromiso de áreas especiales o no, si tiene entre ellas, por ejemplo, la vía aérea, también si el paciente tiene comorbilidades que le aumenta el riesgo y con eso se evalúa y se escribe y se aclara el estado de gravedad del paciente. Con ese estado de gravedad vamos a poder hacer la conducta que nosotros debemos tomar. Como nos decía María Alejandra, la conducta del paciente leve lo podemos manejar en el centro de trauma, en la sala de trauma donde nos tengamos que atenderlo, con los parámetros que ustedes dieron. El paciente que sea considerado moderado o severo, definitivamente tenemos que aplicar el ABCDE, que ustedes lo aclararon muy bien, revisar la vía aérea, y sí es cierto que muchas veces se sobreintuba el paciente, pero si ustedes tienen la duda, háganlo, porque pues puede ser de vida o muerte para el paciente.
Finalmente, después, si hay que hacerla, hay mecanismos para comenzar a hacer los estudios, las fibros, la naso, que se complementan en un hospital de tercer nivel. Perfecto. En relación con el desbriamiento y los procedimientos, que era el tema importante también, la parte médica total, que es la vida, la sobrevida del paciente, la parte quirúrgica. Efectivamente, son esos los procedimientos, son procedimientos que así pueden ser pequeños, realizados en la sala de trauma, tienen también la opción de realizarse en sala de cirugía cuando son más grandes las extensiones. Y de ahí depende evaluar cuando el riesgo de una hidratación grande o de un manejo muy demorado, porque el paciente a veces no llega inmediatamente al centro de urgencias, sino pasan horas para que el paciente llegue con manejos que sean inadecuados, muy grandes de líquidos o a veces cortos, no importa, lo tenemos que reevaluar, como dijimos, y en ese momento tenemos los parámetros hemodinámicos, la diuresis y todo el monitoreo que se le hace al paciente para que nosotros tomemos las determinaciones correspondientes para complementar y hacer la conducta adecuada de corrección, ya teniendo nosotros un monitoreo constante. No importa la regla, no importa la fórmula, se evalúa el paciente cómo nos llega y vamos entonces haciendo las adecuaciones para que haya una estabilidad hemodinámica. Dentro de los procedimientos, entonces sí, el desbridamiento superficial, el que se hace para las ampollas, en ese podemos entonces acabar de diagnosticar la profundidad muy bien. Puede ser si es un área grande, pues hay paciente, entre más suma integral desde que el paciente esté llegando. Y la otra, en relación con todas las técnicas para el retiro de las ampollas, que todo el mundo dudaba como si fuera No sé si sea solamente a hasta mí, pero creo que la el doctora está... paciente, y al profundizarla entonces al paciente y de la respuesta inflamatoria, y son causa de mayor profundización del mental. Entonces, tener en cuenta, ¿se escucha? ¿Sí se escucha o? Sí, doctora, sí se estaba escuchando, pero